El texto a meditar se encuentra en el libro de Salmos. Vamos a ir a Salmos 119, versículo número 9. En ese versículo está centralizado o es el título de la conferencia del día de hoy. Salmos 119, versículo número 9. Voy a pedir a un joven que se ponga de pie, que lo lea en voz alta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Bien, hermanos. Es el título de la conferencia del día de hoy. ¿Con qué guardará, con qué limpiará el joven su camino? ¿Sí? ¿Con qué? Con guardar su palabra. El día de hoy vamos a ver algo muy interesante. Una de las cosas más importantes es que en la que el joven, para poder limpiar su camino, es entregándose al Señor. No hay otra forma. Entregarse al Señor con todo el corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y ese es el primer y más grande mandamiento, ¿verdad? Pero debemos de tener en cuenta que seguir sus estatutos es llevar una vida diferente. El texto de introducción nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Yo te pregunto a ti, ¿guardándola dónde? Mucha gente tiene la palabra de Dios. Yo he entrado a locales, he entrado a casas particulares, he entrado a muchos lugares para compartir la palabra de Dios y lo primero que encuentro es una Biblia abierta, con un texto principalmente o primordialmente la mayoría de las veces en el libro de Salmos. Y ahí está la introducción para poder yo predicarles la palabra de Dios. Muchos de ellos tienen la palabra de Dios como un amuleto, como algo que les va a ellos a dar suerte. Pero la palabra de Dios no es para tenerla guardada, no es para tenerla de exhibición. La palabra de Dios es para leerla, para comprenderla. Si nosotros queremos limpiar nuestro camino, definitivamente, queridos jóvenes, cada uno de ustedes y yo tenemos que guardar la palabra de Dios, pero no en el closet, no en el librero, sino guardarla en nuestro corazón. Hay algo muy interesante que la otra vez me topé yo en las redes sociales y veía yo un prisionero sentado en la celda leyendo la Biblia. Hoy en día en todas las escuelas la Biblia es prohibida, pero sí es permitida. ¿En dónde? En las prisiones. ¿Y qué pasaría si en lugar de permitirlas en las prisiones, fueran permitidas en las escuelas? Muchos de los que están en las cárceles no existieran o no estuvieran allí. ¿Sí? Hace poquito yo recibí la noticia de un amigo mío. Le apodábamos la bestia cuando yo era pequeño. Ya se imaginarán por qué. Lo mataron. Tenía 23 años, padre de 3 hijos y anduvo por caminos desordenados. Yo me puse muy triste, mi familia se puso muy triste. Era mi vecino, con el cual yo jugaba fútbol, con el cual yo jugaba básquetbol, con el cual también muchas veces yo tomé alcohol y con la cual muchas veces yo también fumé marihuana. Gracias a Dios yo fui alcanzado y hasta el día de hoy Dios me ha preservado mi vida. Pero desafortunadamente a mi conocido amigo de antaño, él ya murió, fue enterrado la semana pasada y eso me llevó mucho a mí, me llenó mucho de tristeza. Porque ¿cómo es posible que jóvenes con corta edad, hermanos, 20 y tantos años, y ya no exista? Se le acabó su oportunidad. Nunca recibió al Señor. Nunca tuve la oportunidad de predicarle del Señor. Solamente el Señor tiene su destino en sus manos. Su vida en sus manos, así como la está la mía y la de cada uno de ustedes. Lo interesante es que para nosotros todavía tenemos tiempo de limpiar nuestro camino guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Vamos a ver otro texto en el libro de Salmos 119, 165
119, 165 del libro de Salmos. Voy a pedir a Ulises, creo que ya lo tiene, que lo lea, por favor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezos. Amén. Fíjense cómo es lo primordial. Para poder tener el camino limpio, definitivamente tenemos que guardar la ley de Dios. Para aquellos que los guardamos por amor, dice que el camino va a estar abierto, limpio. Para ellos no va a haber absolutamente ningún tropiezo. Pero ¿qué tal para el que no lo guarda? Obviamente será todo lo contrario. Pero para nosotros muchas veces que nos hablen de la ley de Dios, pareciera que es algo, otra vez la misma cantaleta. Otra vez nos van a hablar del sábado. Otra vez nos van a hablar de que hay que entregarnos al Señor. Otra vez nos van a obligar o nos van a asesorar, aconsejar de que en el sábado no podemos estar viendo cosas ilícitas en el celular. Tenemos que preparar nuestras cosas desde el viernes y otra vez viene el sábado, dice una de mis hijas. Otra vez es sábado, pero si fue sábado la semana pasada, otra vez. 7 días. El séptimo día el Señor lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Pero dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Para ellos no hay ningún tropiezo. Efesios 6:17, quiero que veamos en este texto muy conocido, porque la palabra de Dios es un instrumento. Y las lecciones de escuela sabática que hemos estudiado en este semestre han empezado a hablar muy fuertes acerca de ella. Alguien que lo tenga, que lo lea, por favor, un joven con la voz fuerte. Efesios 6:17. El que guste. Y tomad el yelmo y la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien. La palabra de Dios resulta que es un instrumento. Es una espada. Es una espada. El que emplea eficazmente del Espíritu, la palabra o la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, vencerá al enemigo en cualquier tentación. Tenemos como ejemplo a un joven que se bautizó en el año 27. ¿Qué edad tenía, hermano, Jesús cuando se bautizó? 30 años. Tenía 30 años. ¿Era él un joven? Era todavía de nuestro rango. Todavía era un joven. Se bautizó a los 30 años. Y él ciertamente fue atacado por el enemigo. Y quiero algo interesante que noten. No fue atacado o queriendo ser engañado por un ángel común, malvado, sino fue directamente Satanás el que lo trató de persuadir para hacerlo caer. Pero en el libro de Mateo 4, versículo 4 en adelante, nos dice que Jesús usó la palabra de Dios como su instrumento de defensa. En una batalla, en una guerra, dice que no hay mejor defensa que el ataque. ¿Sí? Satanás trató de engañar a Jesús. ¿Cuál fue la primera tentación? Por medio del apetito. Gracias, hermano. La segunda tentación fue la presunción, ¿verdad? Y la tercera, las riquezas, la lisonja, ¿ah? De lo que nos hablaban ayer nuestros hermanos en la mesa redonda o en los talleres, que era la lisonja, una de las armas secretas de Satanás. Satanás lo intentó todo con Jesús, hermanos, todo, pero no pudo hacer absolutamente nada contra él, porque primero Jesús había puesto, ¿qué? En un escrito está. Y es interesante, hermanos, que si nosotros seguimos el mismo camino, si podemos hacer tenemos un buen uso de la palabra de Dios, vamos a poder nosotros enfrentarnos contra las huestes malignas y no nos van a hacer absolutamente nada. No vamos a caer en la tentación, no vamos a caer en ninguna mentira ni en ningún engaño. El deseo
de Jesús era servir a su Padre Celestial. No había otra razón. Él vino a esta tierra para servir a su Padre Celestial. Vayan a ver Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. ¿Sí? ¿Quién pone primero la palabra de Dios en lugar de su comida? Cuando nos toca ayuno, hay veces sufrimos, ¿no? Sufrimos. No queremos, dice por ahí un joven, no supe quién fue. No quieren ayunar. Se convoca a ayuno, se convoca a oración, y cuando hablamos y ya mediodía, ya estamos pues luchando contra nosotros mismos. Sin embargo, por la palabra de Job, por el mismo espíritu, en el libro de Job dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi propia comida. Y son consejos, hermanos, que a cada uno de nosotros debemos de tomarlos en cuenta. Y otras van a decir: ay, otra vez la abnegación, otra vez la temperancia. ¿Cómo me cuesta trabajo luchar contra eso? Porque tenemos un apetito pervertido. Pero cuando logramos pasar la primera tentación de Cristo, ahora viene la segunda. Y después viene la tercera. Y después de que pasamos las pruebas, viene un ángel a confortarnos de la misma manera que confortó a Cristo Jesús. Es interesante que Cristo era el capitán, o es el capitán de esta batalla. Pero sin embargo, Él se hizo soldado para pelear juntamente con nosotros. La palabra de Dios nos da ese consejo no solamente para los antiguos, los que están en los ancestros, sino que también es para nosotros el día de hoy. Vayan a ver Proverbios capítulo número 2, versículo número 1 al versículo número 6. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Gracias, hermana Mimi. Tenemos un bonito proverbio, tenemos muy bonitos consejos donde nos dice que si queremos la inteligencia, anhelamos la sabiduría, queremos muchas cosas preciosas que nos hacen falta a nosotros en este mundo, no solamente para vivir nuestra vida cotidiana, sino que también para aplicarlos o para llevarlos al servicio del Señor. Todos, hermanos, sabemos la historia de Daniel. Todos sabemos la historia de José. Fueron gobernadores, ¿verdad? ¿Y a quién no le gustaría ser un gobernador? A todos, ¿o no? Sin embargo, hermanos, en el caso de Daniel y de José, el secreto para que ellos pudieran lograr todo lo que alcanzaron fue precisamente guardando la palabra del Señor. ¿Cuál hubiera sido el destino? ¿Cuál hubiera sido la historia de Daniel si él no se hubiera puesto un cuchillo en su garganta? ¿Cuál hubiera sido la historia de José si él no se hubiera figurativamente sacado los ojos? Porque fue tentado para cometer fornicación. ¿Cuál hubiera sido su destino, hermanos? Sin embargo, José dijo: ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a traicionar a mi jefe, a mi amo, a mi patrón y pecar contra Dios? Todos ellos tenían ese principio. He guardado tus dichos para no pecar contra ti, contra nuestro Dios.
Y hermanos, debe de ser también nuestro mismo pensar. Principalmente los jóvenes. Porque hoy en día los jóvenes están siendo tentados por el enemigo a más no poder. El día de ayer, me platicaba un adulto, platicaba otro adulto. Oye, me preguntaron, oye, ¿cómo cuántos jóvenes hay? Le digo, ¿o cuántas personas hay? Le digo, no, pues somos arriba de 100, 120, 130, más o menos. No, jóvenes. Le digo, pues yo creo que como unos 80. ¿Cuántos calculan ustedes? ¿Menos de 100? Mucho menos de 100. Y me decía, y le decía a este joven o a esta persona adulta, a la otra adulta, en nuestros tiempos eran más. ¿Te acuerdas? Sí, no, hombre, los congresos eran de 150. Eran de mucha gente. Y yo me puse a razonar y me puse yo a pensar en lo que comentaba ayer nuestro hermano Jonathan, diciendo que estamos estancados. Y sí es cierto, estamos estancados. Las estadísticas de los números nos lo muestran así. Hay 5 bautizos, pero 15 exclusiones. Hay traslados positivos, pero hay más defunciones. Y a mí me hubiera gustado mucho que en este congreso hubiera habido un bautizo. Hay tanta agua, agua rica, pero no para bañarse, sino para hacer un pacto con el Señor. Y no hubo ningún joven, no hubo ningún adulto que el día de hoy lo tuviéramos que presentar como nuevo miembro de nuestra iglesia. Y eso es triste. El tour ha sido impresionante, ha sido hermoso, ha habido carencia, le hemos sufrido, ha habido mucho trabajo. Pero lo más precioso es cuando un alma se arrepiente. Y de esa manera dice que hay más alegría en el cielo cuando una persona se arrepiente que cualquier otra cosa. ¿No es así, jóvenes? Eso es triste. Pero tendremos más congresos. La oportunidad todavía está. Y es el tiempo, hermanos, de que nosotros tomemos el consejo de Dios. Que hagamos de la palabra del Señor nuestro principio. Es el primer estudio bíblico que se les da a las personas. Pero es el primero que se nos olvida. El primero. Y muchas veces ya no queremos saber nada de la palabra de Dios. Ya no queremos escuchar nada más. Es hora del culto. Es hora del tema. Y hay jóvenes, personas adultas todavía que no han llegado. Es triste, pero necesitamos saber y ver nuestra condición espiritual en la que estamos. Necesitamos despertar. El Señor Jesús jamás te va a forzar. Algunos de ustedes jóvenes me han de perdonar porque cuando va a empezar el tema, ahí va Edgar. A las cabañas. ¿Qué creen? Ya empezó el culto. Vénganse, ya es hora. Me dice un joven, ¿qué creen? Ahorita vamos. ¿Por qué? Porque lo más bonito del congreso es la bendición de Dios que cae sobre ustedes. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? Pero si no la escuchan. Hermanos, necesitamos un reavivamiento. Necesitamos volver a las primeras obras. Jesús no te va a forzar. Apocalipsis 3:18 te dice, yo te aconsejo. Y si Él te aconseja, es porque te ama. Y si Él te aconseja, es porque no te forza. Sin embargo, tú tienes la decisión de decidir si aceptas el consejo o no lo aceptas. Y hay consejos buenos y hay consejos también, hay consejos malos. Vayan a ver Proverbios 12:15. ¿Escuchando? ¿Sí? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Dice que el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha el consejo es sabio. Y es básicamente lo que te viene explicando o lo que habíamos leído en Proverbios capítulo número 2 hace rato. Escuchar un buen consejo, querido joven, hará de ti una mejor persona, pero sobre todo vas a recibir una bendición especial. Cuando el consejo viene de Dios, es para bien. Pero si el consejo viene del hombre o viene precisamente de un instrumento de Satanás,
el consejo será para una maldición. Vayan a ver Proverbios 13:13. El que menosprecie el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Gracias, hermana Susi. El que desprecia el consejo pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado, ¿verdad? Gratificado. De la manera en que tú lo recibiste, de la manera en que tú lo pusiste en práctica, de esa manera tendrás los frutos. Todo lo que el hombre cosechare, eso mismo segará. Si tú siembras odio, no vas a recoger amor. Si tú no siembras obediencia, no vas a cosechar la vida eterna. La palabra de Dios es clara, hermanos, y es firme, y es un principio debe de ser un principio para todos nosotros. Dice el versículo 18, pobreza y vergüenza vendrá al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. Todos alguna vez, queridos jóvenes, hemos recibido algún consejo, al igual que los adultos, los ancianos, principalmente los jóvenes. Los adultos siempre y los ancianos tratan de buscar a los jóvenes para darles precisamente un consejo. Muchos han recibido buenos consejos. Aquí se han dado muchos buenos consejos sobre el noviazgo, sobre el taller que estaba viendo yo hace rato, sobre, ¿cómo se llamó? ¿10 qué? Las 10 trampas. Y estaban hablando del noviazgo, ¿verdad? De la sexualidad, del casamiento y todo eso. Son consejos. ¿Los vamos a tomar en práctica? ¿Los vamos a tomar en cuenta? Deberíamos de ser, ¿no? Debería de ser eso posible. Sin embargo, muchas veces el consejo no se toma en cuenta. Primeramente el padre está aconsejando a su hijo y el hijo menosprecia la voz de su padre y menosprecia la voz de su madre. Hay una reprensión acerca de eso. Pero después la madre va y le dice al pastor, pastor, ayude a mi hijo, aconséjelo. Y va el pastor ahora con el joven y lo aconseja, y el consejo también es, de alguna manera, muchas veces menospreciado. Pero hermanos, cuando viene el consejo de Dios, no debemos de despreciarlo. Yo quiero que vayamos a ver el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 3 al versículo 5. Vamos a ver una historia acerca de unos consejos. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo número 3 al versículo número 5. Dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y era Jonadab hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas así enflaqueciendo? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, ruégote que venga mi hermana Tamar para que me conforte con alguna comida y aderece delante de mí alguna vianda, para que viendo yo la coma de su mano. Amén. ¿Quién le dio el consejo a Amán? ¿Su padre? ¿Quién era? Su amigo. ¿Y fue un consejo sabio? ¿Cuál fue la consecuencia de ese consejo? En el versículo 28, ahí vamos a ver que Absalón, su hermano, vengó la violación de su hermana. Pero hermanos, quiero que notemos esto. El consejo vino de un amigo. Vayan a ver otra historia. Primera de Reyes, capítulo número 12, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Tu padre robó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Hasta el 7? Perdón.
Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Amén. Aquí hay un consejo muy prudente de los ancianos. Sin embargo, ¿estuvo de acuerdo Roboam con el consejo de los ancianos? ¿Qué fue lo que hizo? Ahora él dice, no. Dice el versículo siguiente del 8 a 11, que él pidió ahora consejo ¿a quiénes? A sus amigos, a los jóvenes. ¿Y qué le aconsejaron los jóvenes? A ver, ¿qué le aconsejaron? Que aumentara. Mientras los ancianos le dijeron, quítales el trabajo, los jóvenes le dijeron, no, demuéstrales que tú tienes más poder, que aún el dedo meñique ya es el más grande de mi padre. Hermanos, ¿a dónde quiero llegar con esto? El mejor consejo para ustedes, tanto para mí, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Hoy en día, a los jóvenes piden consejo a los mismos jóvenes. Un ciego guiando a otro ciego. ¿Y a dónde van a caer? Al mismo pozo. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta la palabra de Dios, el consejo de las personas que tienen experiencia, vamos nosotros a encontrar resultados verdaderamente más satisfactorios. Hoy en día a un joven se le dice, a mí me llegó el vicio de esta forma, pruébalo, no pasa nada, se siente chido. Era un consejo, pruébalo. Tú escogías si lo probabas o no lo hacías. Yo lo probé, me gustó y fue mi perdición. Ahora me dicen, oye Edgar, tienes la voz bien fea. Sí, más de 10 años fumé. Más de 10 años me estuve drogando. Más de 10 años estuve tomando. Me agito. Tengo mis pulmones dañados. ¿Por qué? Tanto tabaco, tanto vicio. Pero ¿cómo empezó? Pruébalo. Está chido. Y ahora el consejo para todos es, no que no lo pruebes. Yo no te voy a decir, tú lo vas a decidir. Pero queridos hermanos, debemos de ver, debemos de notar o debemos de tomar en cuenta la experiencia de las personas adultas para no hacer lo que está mal. Dice que al final de cuentas, por haber recibido el consejo de los jóvenes o por haber recibido el consejo de sus amigos, el pueblo se le vino encima y las 12 tribus de Israel se dividieron. Se tuvieron que dividir. Algunos hermanos algunos jóvenes echarán en saco roto todos los consejos que en este congreso se han dado. Congresos para que tú tengas una vida espiritual más plena, un contacto o una comunión con Cristo más cercana. Pero muchos, los que valoren el mensaje, saldrán de aquí con la bendición del Señor. ¿Ya vieron el lema? Un hombre, un joven, las manos del Señor como pidiéndole o recibiendo la bendición por la consagración que tuvo precisamente en este campamento. La diversión ha sido hermosa. El tour ha sido precioso. Pero ¿qué tal las conferencias? ¿Qué tal la asistencia? Y eso, hermanos, es lo que más debemos de valorar. Lo que más necesitamos nosotros poner empeño. Isaías 55:11, sin embargo, hay una esperanza muy hermosa para todos nosotros. Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Ese, hermanos, es la esperanza para todos los que hemos estado
detrás de todo esto, dentro del staff, dentro de la organización, dentro de todo lo que ustedes han vivido, en el propósito más grande para mi persona y para todos los que estamos detrás, es de que la palabra de Dios no regrese a sus casas, no regrese vacía. Ustedes están aquí y alabado sea el nombre de Dios, porque la fe viene precisamente por el oír. Yo no soy el mejor predicador, yo no soy la mejor persona que te puede dar un consejo, pero si tú tomas la palabra de Dios como la que te está hablando, tú serás de aquí una persona ricamente bendecida. ¿Te saben la historia de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores? ¿No se la saben? Bueno, no está dentro de mi participación, pero se las voy a platicar. Charles Spurgeon no había tenido un contacto con Jesús. No conocía acerca de él. Sí, era una noche de invierno, se metió a una iglesia, me parece que era una iglesia metodista. Tomó la palabra de Dios un zapatero sin experiencia, un zapatero que era realmente torpe para predicar la palabra de Dios. Pero sin embargo, Spurgeon encontró en el predicador las palabras que necesitaba él para poder convertirse en el príncipe de los predicadores. Y le dijo: si tú miras, mírame a mí. Y dice que Spurgeon se sintió conmovido, lloró, y desde ese momento él se entregó al Señor. Fue la forma en que el Señor le habló a su corazón. ¿Por medio de quién? Por medio de un zapatero, que él lo decía, y cuando lo escuchó predicar dijo: este realmente es un inepto, no sabe hablar, es un tartamudo, no se sabe expresar. Pero en él encontró, en las palabras que se desprendieron de esa persona, las palabras que él necesitaba para enmendar su camino. Yo les invito a que estudien la vida o la conversión de Charles Spurgeon. El Señor tiene para ti, querido joven, un propósito. Por algo tus padres hicieron un gran esfuerzo para que tú estuvieras aquí, un esfuerzo descomunal. O quizá tú lo tuviste que hacer, tuviste que trabajar muy duro, tuviste que ahorrar, te tuviste que privar de muchas cosas. Tuviste que hacer muchas cosas para que tú estuvieras el día de hoy aquí. Yo no sé qué es lo que tú tuviste que pasar, pero Dios sí lo sabe. Y hoy en día hemos escuchado muchos testimonios. Escuchaba el testimonio de la señorita que decía que ella dejó de orar, que dejó de estudiar. Y eso es precisamente cuando llega el desánimo, es lo que a nosotros nos pasa, ¿no es así? Pero vayan a ver Jueces. Vayan a ver Jueces capítulo número 6, versículo número 11 y versículo número 12. Quiero que vean la historia de este hombre que se encontraba en la misma condición en la que muchas veces nosotros nos encontramos. Jueces capítulo 6, versículo número 11 al versículo 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de las madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Dice que un ángel del Señor se le apareció a Gedeón y se le presentó de esa forma, ¿sí? Jehová está contigo, varón esforzado. Y yo lo mismo que todos les van a decir aquí, a ustedes jóvenes: el Señor está contigo, échale ganas, anímate, esfuérzate, sé valiente. Tienes toda la fuerza, tienes toda la fortaleza. Así estaba Gedeón. No tanto era un joven, pero fíjense espiritualmente cómo se encontraba Gedeón. Alguien que me lea el siguiente versículo, el versículo número 13. Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos
nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cómo respondió Gedeón? O sea, si Jehová es conmigo, entonces ¿por qué me había venido esto? ¿Dónde están todos los milagros? ¿Dónde están todas aquellas señales, aquellos prodigios que nuestros padres nos cuentan? A mí no me engañas. Pero sin embargo, el Señor tenía un propósito para Gedeón. Yo no sé si tú te encuentras de esa manera, querido joven. Si te encuentras de esa forma. Por ahí escuché que dentro de nosotros hay una jovencita que se dice ser atea. ¿Cuántos de ustedes saben quién es? Se han acercado a ella. Pero yo le quiero decir a todos ustedes que el Señor es con ustedes. ¿Amén? Amén. ¿Así lo creen? Amén. Gedeón tenía cierta duda. Sin embargo, ayer alguien contó la historia de él. ¿Con cuántas personas él triunfó? 300. Con 300. Pero sin embargo, Gedeón le pidió al Señor 3 pruebas de que el Señor realmente estaba con él. Imagínate, 3 pruebas. Le dijo: Señor, si realmente tú estás conmigo, pues déjame, voy y te voy a preparar un cabrito. Y después le dijo lo de la manta, que si llovía y estaba seca y viceversa. Ustedes ya se saben la historia. 3 pruebas. Y el Señor las 3 se las contestó. Si tú le pides, querido joven, al Señor una prueba de que Él está contigo, el Señor hará de ti lo que tú ni te imaginas. Lo que tú realmente ni te imaginas. Hablando de José, hablando de Daniel, ellos jamás se imaginaron que ellos iban a llegar a ser unos gobernadores de una gran nación. De que el mismo faraón, de que el mismo rey Nabucodonosor se iba realmente a impresionar con la sabiduría de esos hombres. Pero todo tuvo un principio. Y el principio de la sabiduría es... El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú tienes temor, querido joven, encontrarás la sabiduría, pero sobre todo encontrarás el camino a la salvación. Todos aquí tenemos algo en común. Queremos la vida eterna. ¿Amén? Amén. Luchemos por ella. Luchemos por ella todos los días. Oremos los unos por los otros. Seamos más puntuales a los cultos. Organicémonos, administrémonos, apoyémonos. Y cumplamos la palabra de Dios como está escrita, que el Señor quiere de nosotros hacernos personas grandes. ¿Cómo le predicaremos al mundo? Ante las grandes estadísticas del texto que el día de ayer hablaban. ¿Cómo le vamos a predicar si primeramente nosotros, pues no hay nada, no hay desarrollo? Estamos en las escuelas, somos profesionistas, aquí estoy yo como profesionista, pero ¿será que el Señor me va a usar? Eso depende de mí. Eso depende de mí. No depende de en qué carrera, qué escuela, qué profesión. Depende de tu consagración. Y si no tienes consagración, no tendremos nada. Así que, hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardémosla, hermanos. Guardémosla. Y que en este congreso la palabra de Dios no se vaya vacía a nuestros hogares. El congreso está terminando. Menos de 24 horas y el congreso ya terminó. Y de aquí, bueno, cuenta regresiva. Ya todo está terminando. Ya lo de la cocina ya falta menos. Ya falta menos. Pero lo más importante es que la palabra de Dios se vaya en nuestro corazón. Y que nosotros recordemos este congreso no por la aventura que hemos vivido, sino por el mensaje que hemos recibido y que sea para la vida eterna. Así que, querido joven, que el Señor te bendiga y no eches en saco roto los consejos que el día de hoy has escuchado por medio de la palabra del Señor. Amén.